Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Es un privilegio para mí poder tener la oportunidad de que Dios me esté dando este bendito día para proseguir con esta bendita enseñanza número 4 de Santiago capítulo 1, terminando el último versículo del capítulo 1 para continuar con el capítulo 2 de la epístola de Santiago. Bendito pueblo de Dios, siempre le pido que tenga usted la bendita palabra en mano para corroborar siempre que esta bendita palabra proviene de Dios y que la gracia y la paz estén con todos ustedes. Así que en el 1.27 dice así: ayer veíamos en el 24 que si alguno se cree cristiano, refrene su boca, su lengua, y que no se engañe a sí mismo. Y también la verdadera religión, que ayer enseñábamos que religión pues es una palabra bíblica, que es una adoración al Dios verdadero, pero ¿cuál es la verdadera adoración y la verdadera religión? Aparte de lo que dice aquí, que va concordando, como dice en Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Y así lo dice: la religión es pura y sin mancha. Aquí está claro que la contaminación está en la tierra, el pecado está en el planeta Tierra, en el mundo, en la mesa de Satanás. Eso es lo que me mancha, eso es lo que me contamina. Así que la verdadera religión, la de Dios, la que trajo Dios, es llegar a ser un ser espiritual, es llegar a tener la imagen de Cristo Jesús, es conocer todos los mandamientos y practicarlos. De hecho, también desde un principio, desde que uno es llamado, la verdadera religión, el verdadero llamamiento es puro y sin mancha, porque yo puedo venir desconociendo los 800 y fracción de mandamientos que hay, me bautizo, me limpia la sangre de nuestro Señor Jesucristo, los pecados que estoy haciendo son de ignorancia, empiezo a cumplir con el primer mandamiento, que es permanecer en la vid, que es permanecer y ser el discípulo, venir a la palabra todos los días por horas, y la bendita palabra me va dando mandamientos, y conforme yo los voy cumpliendo, pues sin importar que desconozca los 780 o 790 que me faltan, yo los voy practicando y soy santo y sin mancha. Estoy puro y sin mancha al conocimiento que Dios me va dando. Así depende de cada uno conforme al crecimiento espiritual y conforme a los mandamientos que cada uno va teniendo. Así que esta es la religión pura y sin mancha, una rectitud, una obediencia total a Dios, una sujeción total, que es el pacto de la perfección, que es el pacto de la gracia, que es el pacto no por obras, sino por fe, mediante el fuego de Dios, para consumir todo lo que me mancha, que son los deseos de la carne, que es toda la mesa de Satanás. Entonces, no cualquiera que se diga cristiano y que adventistas, que metodistas, que del Shabbat, que nosotros tenemos la verdad, que pare de sufrir, no les crea, no les crea. Jesús lo dijo muy claramente: el árbol se conoce por sus frutos, por sus obras. Claro, para poder ver necesito no pecar, porque si yo no veo, cualquier ciego me guía y no me doy cuenta que me está guiando un ciego. Entonces, la religión, el camino, el verdadero cristianismo es puro y sin mancha delante de Dios el Padre, que nos está viendo. Ahora bien, delante de Dios, ¿qué es? Muy bien, los fariseos delante de los hombres eran puros y sin mancha en el primer pacto. No pecaban en las sinagogas, ponían cara de piedad, engañaban, eran hipócritas. Ahora, la verdadera religión es que a mí no me importa si me está viendo el hombre, si estoy en la congregación. A mí me importa que en todo momento esté con los hermanos, esté en otro lugar, esté en otra parte.
en todo momento Dios me está viendo, me esté bañando, esté en mi cama, en los pensamientos, absolutamente en todo debemos de ser santos, me está viendo. Ese es el verdadero cristianismo. La cruz, muertos al mundo, y hacerlo para Dios, no para ser visto por los hombres, sino hacerlo para Dios. Bueno, este es el verdadero cristianismo, para que todos los que se preguntan, ¿y quién tendrá la verdad? ¿Y dónde está la verdad? Y unos dicen que tienen a Dios. Ahí está la verdad, hermano y hermana. Dice también así, y sigue con este fruto para poder discernir. Visitar a los huérfanos y a las viudas. Mira, hermano, todo aquel que está en el mundo, yo antes era un huérfano, porque dice en primera de Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, como hijos adoptivos. Antes estábamos sin el Padre, antes estábamos sin Dios, antes estábamos ajenos al pacto, antes estábamos con otro padre que es el diablo. Claro, sin conocimiento, estábamos huérfanos en este mundo. Así que la religión pura es ir a predicar el verdadero evangelio, como dice en Primera de Corintios. Pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Para los gentiles, locura; para los judíos, tropezadero. Pero poder de Dios para los que creen. Y ese es el evangelio, ¿verdad? Ir a predicar una muerte, ir a predicar un bautizo, ir a predicar que la semilla tiene que morir, ir a predicar que Dios nos quiere apartar de lo que trajo Satanás a una vida nueva. Entonces, esa es la verdadera religión, no la que hoy, ¿cuántos vienen por primera vez? Pásele, haga esta oración, usted ya recibió a Cristo, ahora pásele el agua, bravo, usted ya es salvo. Y ni siquiera le predican el pacto, el compromiso, como dice la bendita palabra. Aquel que lleva verdaderamente la palabra de Dios y el que escucha, dice así, ¿quién antes de construir una casa no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene para terminarla? Y ahí habla de la fe. Así que, muy importante, cuando nosotros llevamos el evangelio, hay un pacto, es tomar la cruz, es una muerte, es empezar una vida nueva, comprometerme a ser obediente. ¿Bien? Ahora, quien hace esto y le está dando hijos a Dios, que son huérfanos y por medio del bautizo son engendrados y pasan a ser mis hermanos y pasan a tener por Dios al Padre, esa es la verdad. Con el único objetivo de que se salven y no de ver sus bolsas. Bien, también visitar a los huérfanos y visitar a las viudas en sus tribulaciones. Recordemos que hay una cita bíblica de las viudas, bendito hermano y bendita hermana, en Primera en Corintios, en la epístola de los Corintios, también en Pedro, vimos de las viudas, ¿verdad? Que la viuda, pues ahora sí que si no tiene familia, la mantenga la iglesia, se haga cargo de ella, dependiendo del fruto que tenga la viuda. Porque a los que han dado un seguimiento, la bendita palabra también nos dice cuál es el fruto que debe tener una viuda y a cuál debemos de ayudar en sus tribulaciones. Y ya lo vimos. ¿Por qué tribulaciones? Bueno, pues en el matrimonio, cuando una persona se casa, en el pacto que estableció Dios, es que el hombre tiene que amar a la mujer como el vaso frágil, ver por ella y entregar su vida para guiarla a la vida eterna. Así dice la palabra, ¿verdad? Que los maridos amen a sus esposas como Cristo Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella. De igual manera, mi compromiso, si estoy casado por el cristianismo, con el enlace del Espíritu Santo y las arras del Espíritu Santo que me vienen a hacer una sola carne con mi esposa, entonces yo como marido tengo la obligación de presentarla como una esposa virgen, igual que un pastor a una iglesia, como una esposa virgen, sabiendo que es el vaso frágil. Entonces, si una esposa está acostumbrada a este amor
de estarla guiando, de estarla exhortando, de estarle dando, y de repente se queda sola, pues bueno, ahí está la familia, ahí está lo que dice la palabra de Dios, de los que hemos tenido un crecimiento espiritual, acogerla, que no se quede sola y llenar ese hueco de amor para seguirla instruyendo, para seguirla si no tiene trabajo, si se quedó, pues la iglesia la tiene que sostener. Entonces, bien, esta es la verdadera religión, y pura y sin mancha. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, que es lo mismo, la religión pura y sin mancha, aquí lo dice ya cuál es guardarse. Y es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque ¿cómo me puedo guardar del león que está rugiente alrededor, buscando a quien devorar? ¿Cómo me puedo guardar de todo el ejército del diablo, de todos los demonios que día con día nos están acechando y que día con día buscan mi vida? Bien, le pongo un ejemplo. Vamos a remontarnos a una enseñanza como una sombra de lo que iba a venir cuando Daniel es echado en el foso de los leones. Los que han leído Daniel en los tiempos de la deportación de Jerusalén por el pecado y trasladados al rey Nabucodonosor a Babilonia. ¿Ven? Pues ahora sí que Daniel, por no mancharse y ni contaminarse con los ídolos, ni con los mandamientos establecidos en Babilonia, que Babilonia hoy representa el mundo, y Nabucodonosor hoy lo representa el diablo, Satanás. Bien, lo echaron a la fosa de los leones, hambrientos. Pero los leones no le hicieron nada. ¿Por qué? Porque los leones comen carne, olfatean carne, son carnívoros. Y si yo tengo la imagen de Dios, si yo espiritualmente morí a la carne, estoy en la cruz y no soy de abajo, no soy carnal, no soy mundano, entonces Satanás, como dice en primera de Juan, que el maligno no me puede tocar, que los que fueron engendrados por Dios no practican el pecado y el maligno no los puede olfatear. Digo, todo simbólicamente, todo con parábolas, hermano y hermana, porque Dios nos habla con parábolas. Entonces, así me guardo. Así puedo pasar como Cristo Jesús cuando lo querían matar y pasaba en medio sin ser visto. Lo querían aprender y pasaba por en medio de ellos. Todo tiene una enseñanza espiritual el día de hoy. Entonces, así dice, guárdense, guárdense. Y eso es no decir a Dios, Señor, guárdame. Sí está permitido decir, guárdame, pero cuando somos obedientes. Porque está en usted este regalo, está en usted guardarse. Aquí lo está diciendo, guárdense. No está diciendo, pidan a Dios que los guarde. No, Dios ya nos dio su presencia, ya nos dio el fuego, ya nos dio, acuérdense que no es por obras, acuérdense que es con poder, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, guárdese mediante la fe de sin mancha. Sin mancha es nada de la mesa de Satanás, ninguna concupiscencia. Recuerde que decía Pablo, porque mi cuerpo yo lo pongo en servidumbre, porque mi cuerpo lo golpeo. Acuérdense que dice en Romanos capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. O sea, voy a seguir teniendo deseos, pero acuérdense que ya vimos en Santiago que viene Satanás, me seduce, y la seducción, la concupiscencia, cuando yo la como, cuando le hago caso, da a la luz el pecado, y el pecado la muerte. Eso ya lo vimos hace 2 enseñanzas. Entonces, muy importante guardarnos, porque el pecado paga un salario y es la muerte. Y eso, bendito hermano y bendita hermana, es el principio de la sabiduría. Creer que hay un mal, creer
que en la ley de Dios está escrito y que Dios no puede ser hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que lo que está escrito es, y si a mí me dice que si yo no me guardo, que si yo peco, se me sale el Espíritu Santo y me quedo con el fuego del diablo, me quedo en el mundo, me quedo preso, me quedo cautivo otra vez. Pues guárdense. Por eso en este pacto es de perfección, este pacto no es por obra, este pacto es por fe, este pacto es mediante el fuego de Dios. Guárdense sin mancha, fíjense bien lo que dice, del mundo. Recuerde que cuando habla del mundo no habla de la esfera terráquea, sino habla de la fundación que trajo Satanás, la fundación del mundo y el engaño, en el cual estuvimos por siglos engañados, en una vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres y nuestros padres de sus padres y esos padres y de nuestros ancestros. Desde que entró el pecado, entró esta mesa, entró que todo lo que trajo Satanás nos separó con diversas ocupaciones en el mundo pasajero que va a ser quemado para dar nuestras vidas y perder el tiempo y no conocer a Dios. Pero entonces guárdense de esa mesa, guárdense de ese engaño, guárdense de esos ídolos, guárdense de lo que desea la carne, si es que verdaderamente resucitamos. Bien, dice entonces, ese guardarse sin mancha del mundo. Ahora, este es el verdadero cristianismo. La palabra cristiano no es religión. La palabra cristiano viene de Cristo, que significa ungido, o Mesías, que significa ungido. Y ungido es llamado y recibir el aceite, tener el Espíritu Santo. Eso es. Pequeños ungidos cristianos, seguidores de Cristo, ¿sí? Pero el que tiene el Espíritu Santo debe de tener este fruto si es que nosotros somos obedientes y nos sujetamos. Este es el verdadero cristianismo. Si usted encuentra un cristiano, un representante que tenga estas características, ahí está la verdad, no en un diploma, no en los que engañan, no, ahí está la verdad. Bendito hermano, el que está en la cruz, el que está separado, el que imita a Cristo Jesús, el que no está con los ídolos y dando su vida a cosas vanas y egocéntricas, sino que está en todo momento a los pies de Cristo. Vamos a empezar el capítulo 2. Hermanos míos, y qué bonito habla y qué bonito es seguirnos hablando, pero de corazón, a los que verdaderamente somos familia. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esto que vamos a ver, bendito hermano y bendita hermana, es también un fruto de Dios. Primeramente, antes de seguir con los versículos de abajo, quiero decirle que alguna ocasión nuestro Señor Jesucristo, orando, le daba gracias al Padre y le decía, Señor, gracias, porque tú cubriste estas cosas para los sabios y los ricos. Y Dios es un Dios que no es selectivo. Claro que eso dice que Dios cubrió las cosas a los sabios y a los ricos, porque un rico pone su confianza en el mundo, en las riquezas, como el rico que no pudo dejar sus riquezas y Dios le cubrió por poner en primer lugar sus riquezas antes que a Cristo. De igual manera a los sabios, cuando se les predica, empieza, no, venimos del Big Bang, no, venimos del hombre mono, no, esto no checa. Ok, la sabiduría de este mundo los ha dejado locos. Bien, pero Dios no hace acepción de personas, más que las que no quieren despojarse de algo. Ahora bien, en 2 de Timoteo, como lo vimos ya en las enseñanzas pasadas,
Es 1 Timoteo capítulo 2, versículos 2 y 3. Así dice la palabra. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Dios no hace acepción de personas. Si viene uno pues sin dinero, viene con dinero, viene enfermo, viene feo de la cara, que Dios no hizo nada feo, pero que nosotros juzgamos a las apariencias, porque así es el hombre, y no en el interior. Muy bien, Dios no hace acepción. Y esto es muy importante, y lo puedo entender, porque en el trayecto que Dios me ha permitido el privilegio de ser un siervo, pues bueno, en sus momentos cuando éramos 30, 40 hermanos, pues ahora sí que hacían sus grupitos como en la doctrina de los nicualitas, ¿verdad? Y generalmente se inclinaban a los que tenían dinero. Yo recuerdo que aquí tuve muchos problemas con hermanos y hermanas porque había un ex hermano que traía su carrito del año, traía su moto, tenía dinero, y cuando llegaba todos iban con él. Y había también un papá de una hermanita de Oaxaca que hablaban dialecto, que tocaba armónica en la calle, que pedía pues ahora sí que dinero, gente pobre, que cuando llegaba se sentaba y no le hacían caso. Entonces, ahí hay un interés carnal. Ahí hay un interés todavía que me mueve, que es el sacar provecho de algo cuando tengo a Dios, cuando estoy completo y cuando las cosas que me pide mi cuerpo temporales ya murió, ya son basura. Entonces, aquí, bendito hermano y bendita hermana, el que tiene este fruto, pues bueno, todavía un discípulo que tenga 4, 5, 6 meses, 7 meses, que va en un proceso, ok, pero si vemos esto, entonces le damos esta bendita palabra, ¿verdad? Dice entonces, bien, hermanos míos, que vuestra fe, porque en este pacto es de fe, este pacto es de fe los que hemos entrado, ¿sí? En nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Y tengan dinero, no tengan dinero, estén feas, no estén feas, me caiga bien o me caiga bien, no importa. Luego dice, porque se muestran con... y le explico en el 1, porque ahorita vamos al 2. Le explico en el 1. ¿Quién soy yo o quién es usted o cualquiera que ha entrado en este pacto de la fe para que lo que Dios llamó y escogió, más bien llamó y predestinó, no lo acepte yo? Si lo trajo Dios y lo aceptó Cristo. Y Cristo Jesús le dio su sangre, le dio su vida. ¿Quién soy yo? Ni soy Dios, ni soy Cristo, para que lo que Dios mandó a la congregación, yo no lo acepte. Es un pecado grave, bendito hermano y bendita hermana. Porque el que verdaderamente tiene un crecimiento y tiene a Dios, sin importar raza, color, cultura, economía, sin importar tampoco sabiduría, si tienen letras o no tienen letras, sin importar, el amor debe de ser, si es de Dios, de igual manera para todos. Y si yo tengo un pan en la congregación y hay 5 hermanos y no hay más panes, yo lo voy a partir en 5 partes iguales para darle a los hermanos y para comer yo también. Y no debe haber acepción de personas en ninguna modalidad, porque en el mundo sí hay acepción de personas, que porque me da, que porque me cae bien o porque es mi mamá. Generalmente eso pasa también en las congregaciones, ¿no? Dice el pastor, esta es mi mamá, respétenla, esta es mi esposa, respétenla. No, nos debemos un respeto a todos porque somos el cuerpo de Cristo. Ni mi madre ni mi esposa es más que el hermano que viene a escuchar la palabra, porque son de Cristo, son del cuerpo de Cristo Jesús. Así nos da también Dios una enseñanza del cuerpo de Cristo Jesús, de los miembros, de los que somos y componemos uno solo, que nos amemos,
que por coyunturas estemos. Yo no puedo decirle a mi mano, estás fea, a ti te hago un lado y a mi mano izquierda está besando. Cuando yo, después de bañarme, me pongo crema, le pongo crema a todo mi cuerpo porque todo mi cuerpo le amo. De igual manera, los cristianos somos un cuerpo y de igual manera, así como yo me baño todo y usted cuida su cuerpo, si es que lo cuida, ¿verdad? Y le echa cremita y lo baña y se fija, así de igual manera debe de hacer con todos los miembros, sin acepción de personas, de igual manera. Y no hacer grupitos y no estar nosotros, pues ahora sí que buscando un provecho, porque aquí primeramente vamos a ver por quién se inclinan la mayoría, empezando por los representantes. Fíjese lo que dice. Porque si en vuestra congregación, en el 2, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre y vestido andrajoso. Aquí nos va a dar la comparativa de lo que está inclinada la carne. Siempre por las apariencias, siempre por buscar algo para nuestro provecho. Ahora, claro que si alguien entra con anillo de oro y con ropas espléndidas, es porque tiene lana, es porque tiene dinero. Y si entra una persona con ropas andrajosas, con ropas no espléndidas, no de marca, viejitas, ¿verdad? Por falta de economía, fíjese bien lo que dice, entran dos a la congregación. Aquí está hablando económicamente de un pobre y de un rico. Y fíjese bien, dice Dios, porque Dios conoce al hombre, hermano y hermana. Dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Y le dices, siéntate tú aquí, en buen lugar. Y dicen al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo de mi estrado. Hay muchísima enseñanza aquí, bendito hermano y bendita hermana, porque principalmente en la mayoría de las congregaciones, cuando entra alguien con dinero, los representantes le dan preferencia, le dan mejores lugares, los sientan en los primeros lugares en muchas congregaciones, los hacen participantes muchas veces de pasar a leer versículos o muchas veces los escogen para un ministerio sin habérselo ganado. Y a los pobres, a los que no diezman, a los que no dan, si es que los dejan entrar y no los ponen en vergüenza, los sientan en otro lugar, los sientan hasta allá atrás y no les hacen caso, ¿verdad? Y cuando dice al pobre, estate tú ahí en pie, siéntate tú aquí en lugar, y dicen al pobre, estate tú ahí o siéntate aquí bajo mi estrado. También, generalmente hoy, en las iglesias, las congregaciones, en muchas, no digo en todas, ponen un estrado, ponen un nivel un poco más alto al que va a dar la palabra y abajo los discípulos. Que eso, bendito hermano y bendita amada hermana, en este pacto, no. El crecimiento lo da Dios, no el hombre. Ni tampoco me voy a jactar, como ya hemos visto, con cosas físicas para tener un lugar prominente cuando yo soy un sirviente. Para que cuando alcancé una estatura no me sienta superior, sino sepa que lo que recibí por gracia, ahora tengo un servicio para las ovejitas que son de menor estima y que están en peligro y que yo les presento un servicio. Entonces, más bien las ovejitas las debo de tener al cuidado arriba y yo abajo lavándole los pies. Pero bueno, lamentablemente hoy es al revés. Se sienten doctores de la ley, tienen sus púlpitos como los católicos. Y no permiten que entre una ovejita allá arriba. Pero si entra alguien rico, vente tú acá siéntate, porque hay púlpitos en donde hay lugares prominentes para la gente. Quiero decirle y darle testimonio de algo que yo viví y presencié en la primera iglesia
en donde Dios tocó mi vida por medio de esa iglesia. Bueno, los representantes, cuando yo no tenía todavía un crecimiento espiritual, una comprensión de la palabra, en su momento cuando Dios me llamé, pues yo todavía tenía dinero ahorrado, tenía alhajas, tenía oro, ¿verdad? Y diezmaba porque yo traté de ser obediente a cada mandamiento que se me daba. Claro que el primer mandamiento que yo recibí ahí antes de otro fue diezmar y ofrendar. Pero bueno, entonces pues yo en aquel entonces diezmaba cantidades grandes y cuando llegaban, porque Dios me llevó a una zona pobre y ahí los pastores que predicaban, pues predicaban a gente necesitada. Pero bien, esta iglesia en donde llegó a mi vida, pues era muy conocida, Fundación Emanuel. Alberto Guerrero, fue el fundador de esa iglesia, un colombiano que pues ya durmió. Entonces, en esa congregación, cuando llegaban o cuando traían ayuda de afuera, traían despensas, traían dinero, traían comida, buena comida, pues los representantes que recibían todo eso y que tenían órdenes de repartirlas de igual manera y de no hacer diferencias, no. Ellos a los que diezmaban como yo y a los que daban palabra, los llamaban aparte para hacerles participante de la mejor comida y dar ahora sí que las obras, y eso sí les iba bien, porque también hacían algo horroroso ahí, que muchas cosas de papel de baño, arroz se lo quedaban y luego lo vendían y se quedaban con el dinero, cuando había necesidad. Bueno, eso es hacer acepción de personas, hermano y hermana. Bien, y también los representantes lo hacen y también los discípulos. También los discípulos muchas veces se van con la finta de que si un pastor tiene anillo de oro, está bien vestido, se van con él. Es viceversa. Pero mira entonces, dice en el 4, ¿no hacen distinciones entre vosotros mismos? Entre el cuerpo de Cristo. Y ese es un pecado grave. Dice, y venéis a ser jueces con malos pensamientos. Porque la palabra juez viene de juzgar. Y con malos pensamientos, porque no son los pensamientos de Dios. Como dice Dios, vuestros pensamientos no son los míos. Vuestros pensamientos son malos, son malvados. Los míos vienen de lo alto, están en la bendita palabra de Dios. ¿Qué puedo juzgar? Ay, mira, de seguro anda en la calle y no tiene porque se porta mal y Dios lo tiene así. Pero y empiezan en sus razonamientos a juzgar con pensamientos que el diablo les pone para pecar dentro de la congregación. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo, hermano y hermana, en el primer pueblo, en el primer pacto. El primer pacto, el pueblo judío, ellos, hasta la fecha, hasta el día de hoy, se consideran una familia que vienen de un linaje. Se consideran familia, se dicen hermanos también, aunque no hayan participado del cristianismo y de Cristo Jesús. Pero desde el primer pacto, ellos estaban muy unidos porque Dios precisamente, cuando los introduce a la tierra de Canaán, les da a las 12 tribus tierras para que estén juntos y fueran uno solo, ya profetizando como una sombra la familia de Cristo Jesús. Como Jesús dijo en la oración en San Juan 17 antes de ir a la cruz, Padre, así como tú y yo somos uno, tú en mí, Padre, y yo en ti, que ellos sean uno, un cuerpo, unánimes por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no podemos ser distinciones y ser jueces de pensamientos malos,
porque de igual manera en el libro de los Hechos de los Apóstoles, también para fortalecer, no hacían distinciones, fíjese bien, dice en Hechos capítulo 2, léalo, capítulo 3, que todos los que iban creyendo estaban unánimes, ya no se iban, dejaban trabajos, vendían casas y todo, los que tenían, los ricos, nadie decía ser suyo nada, suyo propio, con el conocimiento de Dios claro y de los apóstoles, y vendían y lo ponían al pie de los apóstoles. ¿Y qué cree? Que no había necesidad y había igualdad. Así lo dice la palabra, que había igualdad con todos los hermanos, porque repartían según las necesidades. Entonces, esa es la verdadera doctrina. Y yo le digo que los judíos, y a mí me tocó conocer algunos, y me consta que cuando un judío tiene alguna necesidad y perdió algún trabajo o se fue en su empresa a la quiebra, porque los judíos son conocidos como gente que tiene negocios, gente de un nivel y un estatus social alto, por lo menos medio, la mayoría, se ayudan entre ellos, no se dejan, se echan la mano para que salgan adelante, no se juzgan, no critican. Y eso es un fruto que viene desde el Antiguo Testamento en los mandamientos de la hermandad y la familia. ¿Cuánto más que hoy nosotros somos de un linaje de la tribu de Judá, espiritual, mediante la sangre de Cristo Jesús? Y que así dijo Cristo Jesús: dejarás casa, padre, familia, pero yo te voy a dar 100 veces más. Así que el que tiene el fruto de no hacer distinciones, ese verdaderamente tiene a Dios. El que le da un abrazo y un beso al hermano que tiene y al que no tiene de igual manera. Entonces, aquí dice: no hacéis distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Porque todo pensamiento, todo juicio que no venga de la boca de Dios es del diablo, es malo. Dice en el versículo 5, hermanos míos, amados, oír. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos en el reino que ha prometido Dios a los que le aman? ¡Wow! ¿Qué versículo y qué enseñanza tan más grande? Aquí hay dos enseñanzas muy grandes. Bendito hermano. Primeramente, uno puede decir, bueno, ¿qué Dios no habrá venido por los ricos? ¿Nada más vino por los pobres? Entonces, yo estoy fregado, porque yo he dado testimonio de que antes de ser llamado, pues no era millonario, pero sí de una clase media, ¿verdad? Tenía hasta de sobra para ciertos gustos, aparte de mi vida cotidiana. Entonces, no, primeramente vamos a hablar del pobre de espíritu, como viene en San Mateo, en el Sermón del Monte, cuando Jesús empieza la enseñanza, y empieza con esta enseñanza. En el sermón, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es el pobre de espíritu? Porque por eso primeramente vino Dios, por el pobre de espíritu. Si el rico que está en la Biblia, que Jesús le predicó, ese rico que le dijo a Jesús: Señor bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y cuando Jesús le dijo: ¿sabes qué? Ve y reparte todo lo que tienes, todas tus riquezas, despójate de lo material y luego ven y sígueme. Él no tuvo la pobreza espiritual, porque la pobreza espiritual es poner en primer lugar a Dios, que es el único que tenemos que tener, y no tener dioses, ni poner la confianza absolutamente en nadie, más que en aquel que tiene una poderosa mano para guardarnos, para guiarnos, para sustentarnos, para darnos todo.
Entonces, el pobre de espíritu es aquel que reconoce que era un instrumento del diablo, que nosotros somos polvo, que somos una estopa con gasolina sin Dios, que somos como un tamo al viento sin Dios, que no somos nada sin Dios y que no somos ricos hablando espiritualmente nada y que sabemos que Dios es el rico, que Cristo Jesús es el rico, que es el que tiene todas las riquezas espirituales para poder caminar sobre el mar. Así que el pobre de espíritu es aquel que estima todo como basura, es aquel que deja a todos los dioses y es aquel que empieza a pedirle y a depender de Dios todos los días. Primera enseñanza y la más importante. Ahora, los ricos de este mundo que también entran aquí en esta cita bíblica. ¿Por qué? Porque es muy difícil, como dijo Cristo, Señor, tú has tapado estas cosas para los ricos y sabios. Mire, es muy importante, no imposible, porque ahorita le voy a dar unos ejemplos. Pero si yo llego a evangelizar a alguien que tenga empresas, que esté ganando, pues no sé, al mes, un rico, vamos a ponerle un empresario 600,000 pesos, 700,000 pesos al mes. Que hay unos que ganan más, ¿sí? Y que llegue Cristo Jesús con el Evangelio y le diga que tome su cruz y que en el trayecto le diga que todas esas cosas que trajo Satanás, que es hacerlo esclavo para no conocer a Dios, que es aflicción y angustia y es una carga estar, pues que si mi negocio quiebra, que ya falta esto en la máquina, que no me vayan a asaltar y que se la pasa desgastándose y dando su vida por vivir una vida entre comillas, en un nivel y en un estatus por una temporada pequeña aquí en el planeta Tierra, cuando Dios le dice que Él no trajo eso, que las riquezas que Dios trajo es la obra, es el amar al prójimo y que tiene que dejarlo todo y estimarlo como basura para poder consagrar su vida y que tiene que dejar todo lo que le quite el tiempo, la mente, el pensamiento a Dios y a la concentrancia. ¿Sabe cuántos quieren despojarse de eso? Pues muy pocos como Moisés, que es un ejemplo que nos pone Dios, que no hay imposibles, porque Moisés dice la bendita palabra que despreció las riquezas y el poder de los egipcios. Cuando él supo que había un Dios y que pertenecía y que fue llamado, prefirió irse a ser maltratado con sus hermanos, que eran pobres, que vestían ropas andrajosas, que los deleites temporales del pecado. Así lo dice la palabra. Entonces, cuando Dios dice que el primer mandamiento es amar a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, y que en Josué 1, 7, 8 y 9 dice que nosotros meditemos de día y de noche en este libro de la ley de día y de noche y que meditemos, obviamente debo de quitarme todo para poder hacer estos mandamientos de lo que me va a concentrar a la vida eterna, tener puesta la mirada en la vida eterna, voltear para arriba y concentrarme en la obra de Dios, en el negocio de Dios. Porque para eso fui comprado a un precio muy alto, para eso soy esclavo. Y muchos cristianos siguen criticándome de que no digas eso, por eso tienes poca gente, porque hablas de que no las escuelas, no los trabajos. Yo no voy a parar de decir la verdad y la verdadera religión. Y el pase a la vida eterna, porque los perezosos, los que dieron su vida al trabajo egocéntrico, al que nada más ven por ellos y no por las ovejas, no van a entrar al reino de los cielos. Sacrificio quiero. Y claro, a mí el que me sustenta del vestir y el comer es Dios. Bástese con esto, dice Dios. Bástate con el comer y con el vestir. Confórmate con esto porque tengo otras riquezas mucho más que no las cambiaría por nada del mundo.
Entonces, aquí está la otra pobreza, hermano. Aquí está el desprenderme de todo, que pocos. A mí me ha tocado gente que, bueno, no quiere dejar. A mí me ha tocado gente, por ejemplo, que tiene por riquezas, como ya lo hemos visto. Yo conocí una hermana, ¿verdad?, que su esposo y ella tenían años ya con una canastita, y llevaban carnita de burro, chito, así se llama en México, cacahuates, huevos cocidos, patitas, y iban a vender, y se sacaban sus 400 pesos diarios, ¿verdad? Y vivían, pues bueno, para la clase en donde estaban ellos, que era en una colonia de gente pobre, pues ellos vivían ricos. Y cuando Dios les pidió, después de un tiempo, después de un crecimiento espiritual, les pidió sus vidas y el pacto que habían sido comprados, y que no se preocuparan y que no se afanaran, que vieran a las aves del cielo y que buscaran primeramente el reino de su justicia, y que estas cosas les venían por añadidura, no tuvieron fe. No quisieron despojarse y tuvieron por mayores riquezas su casa, su comodidad, su canastita, que padecer y entregarse a Dios. Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que Dios no vino por ricos, por los que estiman y hacen de las riquezas un Dios, y que dicen, no, espérame, porque a mí me lo han dicho mucho y me han cuestionado mucho cuando llegan a un nivel y Dios les dice, déjalo ya, porque ya te quiere Dios, anhela tu cuerpo celosamente, fuiste comprado. No, hermano, pero usted me va a dar de comer. ¿Quién me va a dar? ¿Sabe qué, hijo? Este camino no es para ti, chéguele para allá. No es para ti. Porque el que se acerque a Dios, crea que le hay. Es un Padre poderoso. Si mi Padre, como dice, ¿quién de ustedes, siendo malos, si un hijo le pide un huevo, pues no le va a dar una piedra? Si un hijo le pide pan, no le va a dar una culebra. Le va a dar, y dice Dios, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de las luces? No se afanen, trabajen primeramente, pero ahí entra la fe. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, Dios no vino por los ricos, los que hacen un Dios, y los que ponen la confianza en otra llave, que no es la del agua de la vida. Bien, entonces mire, aquí dice, hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Ya le dije en los dos tipos de pobreza. Uno es el que reconoce que es sin Dios y se abstiene absolutamente de todo. Por ellos vino Dios. De hecho, hay una cita en Apocalipsis a una iglesia, a una de las 7 iglesias, que dice así: yo sé que tú eres pobre, una iglesia, yo sé que tú eres pobre, hablando económicamente también, y luego viene entre paréntesis, pero tú eres rico en cosas que el ser humano no puede ver. De igual manera, recuerde, Pedro, como apóstol, alguna ocasión iba caminando y un tullido le pedía una monedita. Y Pedro le dijo, porque en aquel entonces eran de oro y de plata. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. ¡Ah! Si yo hubiera sido el mendigo de carne, hubiera dicho, pues deja de pecar, Dios no te bendice. ¿Cómo que un apóstol no tiene oro ni plata en su bolsa ni para darme una limosnita? Pero Pedro le dijo, pero yo tengo otras riquezas que te van a hacer más feliz que el oro y la plata. Levántate y camina. Y en el acto se levantó y caminó. ¿Qué le pudo haber hecho más feliz al mendigo? Pues la sanación. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hoy en muchas congregaciones están, Señor, que crezcan mis empresas, Señor, que crezcan mis negocios. Y un verdadero siervo dice, no tengo oro ni plata, yo no te voy a pedir, pero lo que tengo que te doy. Levántate y predica, sana tu vista,
sana tus oídos, levántate de los muertos y sé una nueva criatura en la obra de Dios, que es el poder de Dios. Bueno, entonces, bendito hermano, Cristo Jesús ha elegido pobres, porque es imposible que teniendo yo riquezas de este mundo y no las quiera estimar como pérdida, pueda concentrarme y pueda dar mi vida a la verdadera obra que Dios nos ha encomendado. Por eso dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? Y aquí está, fíjese bien, pobres materialmente, porque esta es la Biblia. Y aquí también puede entrar la enseñanza de la prosperidad, porque hoy muchos dicen, dime cuánto tienes y te diré si eres buen cristiano. Porque si tú tienes casa, tienes dinero, Dios te bendice. Pero si no tienes, deje de pecar, hermano, diezme, para que Dios le multiplique. No. Aquí fíjate bien, Dios nos quita todo eso, nos despoja de todo eso. ¿Por qué? Para que mi mente no esté enfocada en la tribulación, en la preocupación, en los negocios, sino que me enfoque y sea rico en el campo, en el amar a Dios, en el amar al prójimo, porque ese es el trampolín para llegar a la vida eterna. Esas son las verdaderas riquezas. Esa es la herencia que nos trajo Cristo Jesús, que hay un precio para poderla comprar, para poder comprar su heredad. ¿Cuál es? ¿Cómo la voy a comprar? Con mi vida, despojándome de todo, repartiéndolo a los pobres. Entonces, puedo concentrarme porque ya no tengo que me esté turbando. Antes me turbaba que ya viene el pago de mi hijo de la escuela, que ya viene esto, que ya viene el agua, que mi negocio, que esto. Antes estaba como loquito, cautivo en esa dura carga que trajo Satanás, en ese duro trabajo que le dio Dios a los hombres para que se ocupen de él y que les diera cardos y espinos. Pero cuando Cristo Jesús me trajo el campo, me trajo su obra, reposé. Entonces, ahí está, bendito hermano, es todo lo contrario a lo que predica el diablo. Yo quiero decirle que Jesús, nuestro primer ejemplo, jamás tuvo camellos, ni caballos, ni tuvo lo que Pilato y Herodes tenían. Cristo Jesús era rico por dentro y humilde y pobre por fuera. De igual manera, a raíz de Cristo en adelante, todos los siervos, apóstoles, de igual manera, Pablo nos da testimonio. Pedro era un hombre pobre, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo que te doy. También Pablo dijo, yo estoy acostumbrado a tener y a no tener, no me importa, yo tengo otras riquezas. Y vemos cómo todos estos hombres fueron pobres, hablando de cosas terrenales. Pero, ¿sabe qué utilizan los falsos profetas? El Antiguo Testamento, que era una sombra de las riquezas espirituales, para enseñar de Salomón, para enseñar de David, para enseñar de riquezas terrenales, que eran una sombra de lo que iba a venir. Pero bueno, está bien, hermanos. Entonces, mire, no elegido, y ahora dice, no llamados, elegido, porque una cosa es ser llamado y otra cosa es ser elegido. Y claro, muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Porque para el discipulado precisamente me va a ayudar el llamado, que es el discipulado, me va a ayudar mediante la palabra a ir sacrificando las cosas que Dios me va pidiendo y que eran de Satanás y que me enseñaron mis padres. Me va a ir alejando hasta ser pobre, tanto físicamente, pero rico por dentro, y dedicarme a la obra de Dios. Dios ha escogido a los pobres de este mundo. Fíjese bien, para que sean ricos en la fe. Aquí está la verdadera riqueza. ¿Por qué? Recordemos que la fe es una riqueza. ¿Por qué es una riqueza? Porque es la que me lleva a la vida eterna, hermano. Es una riqueza porque recordemos que nosotros vamos creciendo en la fe conforme vamos haciendo cada mandamiento, porque detrás de cada mandamiento hay una promesa, y yo no me voy a dar cuenta si no primero practiqué por medio año, por un año, no lo sé, cada mandamiento, y después constatar
que estoy recibiendo las promesas hasta alcanzar la estatura del ministerio y entonces tener la fe, que es la vida eterna, y no desmayar, porque entonces si yo ya constaté que Dios me fue fiel y que me dio todo en todo este trayecto, cuánto más no me va a dar por lo que sigo predicando, lo que sigo padeciendo y por lo que sigo dando mi vida. Entonces, para que sean ricos en fe y herederos, aquí está, del reino que ha prometido a los que le aman. Ahora bien, no está hablando de la vida eterna, no. Está hablando del reino. ¿Qué es el reino? Recordemos, primeramente, que gritaba Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Ahora bien, la herencia que Cristo Jesús me trajo es llegar a reinar, llegar a ser un juez, llegar a ser un apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa. No importa, llegar a tener la estatura del varón perfecto para gobernar, como en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, que Dios ponía a los reyes para gobernar con su sabiduría a un pueblo. Como dice, y ya lo vimos en Timoteo, ¿verdad? Que el obispo debe de ser intachable, casto de sí mismo, que sepa gobernar su casa y a los suyos, porque si no sabe gobernar a los suyos, ¿cómo va a poder gobernar a la iglesia? Entonces, estamos hablando de que el nivel de la estatura es reinar, no para ser jactancioso de ostentar riquezas terrenales, no, sino las riquezas espirituales y este campo humildemente por fuera, pobre ante Dios, pero que tenga la capacidad de haber sido puesto por Dios para gobernar mediante su palabra el verdadero camino que lleva a la vida eterna. Pero mire lo que dice: el reino que Dios ha prometido a los que le aman. Nada más. Mire, hermano y hermana, hoy hay muchos usurpadores que tienen títulos y tienen diplomas, pero no son puestos por Dios. Son puestos por los hombres y la palabra lo dice. Cuando Dios, y uno puede decir apóstol de Dios y de Jesucristo, no de hombres, ni por hombres, sino de Dios, es la santidad. Recuerde que ya vimos eso. Para que a los que tienen hambre y han dado un seguimiento, bendito y alabado sea Dios, que les ha quitado la venda y hoy se pueden dar cuenta de cómo reconocer un verdadero siervo que pueda reinar. Ahora, es una herencia y es una promesa el llegar a ser apóstol, maestro, profeta. Es una promesa, pero a los que le aman. ¿Y quién es el que le ama? Así lo dice en Primera de Corintios: lo que ojo nunca vio, lo que oído nunca oyó, lo que nunca ha subido al corazón de los hombres, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Y el amor a Dios es agradarle en todo y sujetarse a sus mandamientos. Amarlo, fíjese bien, con toda mi mente. Ahí está el primer mandamiento: amarás a tu Dios con toda tu mente. Y para amar a Dios con toda mi mente, debo de haber estimado todo como basura. Debo de haber echado todas las riquezas de Faraón, todo lo que trae todo Egipto a la basura, para que no me estorben las moscas de alrededor, ni el excremento que hay en el mundo. Con toda tu mente, con toda tu alma, fui comprado para derramar mi sangre a las ovejitas, para dar mi vida a las ovejitas. Recuerde, y no hay mayor amor que que uno ponga la vida primeramente a Dios, primeramente mi alma a Dios, con toda mi mente y con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Ahí entra lo que Pablo dijo, Dios dijo, poner su cuerpo en sacrificio vivo, no, que no reine pues el pecado. ¡Oh! Mi mano me pide, mi carne me pide, pero yo no lo hago. Con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda tu alma y con todo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu me anhela celosamente
para ir a manifestarse a los que no han recibido la gracia. Y que solamente Dios se puede manifestar por medio de un siervo que ha alcanzado este privilegio de poder reinar. Así también lo dice en Corintios, ¿verdad? Cuando pecaba el pueblo de Corintios, dice que no hay ninguno de ustedes que sea capaz de juzgar las cosas de aquí adentro. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, el reino de Dios llegó, el campo llegó. Y para todos es la invitación, como dice en primera de Pedro, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Todos somos llamados para reinar, para hacer luz, para hacer sal. Pero muchos son llamados y pocos llegan a la verdadera religión. Dice en el versículo 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? Ahora, fíjese bien, llegan los fariseos, ricos, en aquel entonces, sacerdotes con anillos de oro, con ropas espléndidas, y el pueblo. Llegó Cristo y ¿quién es este con ropas andrajosas? ¿Quién es este con sandalias? ¿Quién es este? Y así, hoy también, bendito hermano y bendita hermana, están los discípulos. Como dijo Cristo Jesús, este pueblo juzga a la vista humana porque no tienen ojos espirituales. Ellos se van con la pinta de una congregación que tiene mármol, una congregación que tiene buenos instrumentos, que tiene buenas lámparas, una congregación que parece de ricos. Ellos dicen, ahí está Dios, y ahí van. Pero en una posilca y en una casita pobre, en donde no hay nada de eso, ni instrumentos Yamaha, ni de primera calidad, y van ahí y dicen, no, ahí no está Dios. Porque son cortos de vista. Porque no pueden ver que Dios vino por los pobres, que se despojaron de todos, y por los pobres espirituales también. Y aquí está hablando, bendito hermano y bendita hermana, tanto de los discípulos como de los representantes, de ambos. Porque ya le dije yo que el representante también ve entrar a alguien con anillo de oro y dice, tú quédate abajo del estrado de mis pies. Y igual las ovejitas van a las congregaciones y ven a un siervo que usa trajes de, no sé, 25,000, $2,500, $2,000, ¿verdad? Que son aproximadamente 40,000 o 50,000 pesos mexicanos, y los hay, y ahí están. Pero ven entrar a alguien con una ropita como Juan el Bautista, ¿verdad? Que vestía de pelo de camello y comía langostas y miel silvestre, y dicen, ¿este quién es? Este no es como los fariseos que tienen casas, que tienen dinero, que tienen copas de oro. ¿Este quién es? Y nos hacen a un lado, porque no se dan cuenta que la riqueza que tenemos es a Dios adentro, y las riquezas, y que este Nuevo Testamento son de riquezas espirituales, son cosas espirituales, y no es prosperidad, no es a la vista, no es lo que trae Satanás. Este es por fe, no lo que trae Satanás. Bueno, entonces, bendito hermano, vamos a ver aquí en el 6, porque me faltó, ¿verdad? Pero ustedes habéis afrentado al pobre, y dice, no los oprimen los ricos. Ya se me ha ido el tiempo. Mañana vamos a terminar de oprimir. ¿Qué significa el día de hoy oprimir y llevar a los tribunales? Bien, que la gracia y la paz se queden con todos ustedes, bendito pueblo de Dios. Les mando un abrazo y el beso le doy con lo santo. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 5. Hasta mañana. Gracias.